Francia se prepara para vivir un fin de semana que puede resultar tan violento como los hechos del pasado fin de semana por las protestas que se han sucedido en París y en otras ciudades teniendo como elemento que prendió la mecha de ellas el aumento de las gasolinas, pero posiblemente debido a causas más profundas que han exhibido rápidamente el desgaste del gobierno del presidente Macron. Es un fenómeno que empieza a reproducirse también en otras partes de Europa y que hoy nos interesa abordar aquí en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Buenas tardes, arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en efecto, Francia se prepara para tener un fin de semana de protestas y el temor de que en ellas vuelva a explotar la violencia como sucedió ya el fin de semana pasado. Más de 100 jóvenes detenidos en operativos en los que el tratamiento de la policía con los jóvenes, incluso algunos menores de edad, han recrudecido el enojo social que ha llevado, como seguramente ya leyó de un tuit que mandó ahorita Fausto Pretelín, la anemia del gobierno de Emmanuel Macron. Muchas gracias, mi querido Fausto. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Por la introducción, por el tuit. Pues no hay más, ¿no? Yo creo que sí tiene cierta anemia política. Ahorita nos vamos a explicar lo de la anemia política. Le vamos a entrar directamente a ese tema. Hombre, uno de los, digamos, de las grandes revelaciones de los liderazgos europeos. De las grandes esperanzas. ¿No? Del último año, el que se opuso a Donald Trump. Así es, tiene 18, 19 meses en el poder. Llegó, se presentó como ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Así es. Precisamente por sentarse de manera cómoda en un sillón aterciopelado en el centro, pues ha perdido la batalla o está perdiendo la batalla, ¿no? Y decisiones además, digamos, mal tomadas, mal planeadas, mal comunicadas o, como le han dicho, insensibles o derivadas de tecnócratas que lo acompañan, insensibles, generan consecuencias mucho más graves de lo que originalmente el problema hubiera planteado. Pero vamos a entrarle ahorita al tema, pero antes déjame recibir, y me da mucho gusto, Laura de la Lizal, profesora investigadora internacionalista de la UAM. Muchas gracias, Laura. Como siempre, un placer tenerte con nosotros. Gracias. De verdad. Y vamos a empezar contigo. Porque ya Pretelín mandó los 140 caracteres. Empezamos contigo para que nos digas, a ver, un poco el contexto en el que se van a dar estas manifestaciones y por qué este miedo. Violencia radical, llegan a decir hoy en París, y es el temor que tienen de lo que pueda suceder en la manifestación convocada por este, pues, ¿cómo le llamamos? Movimiento de los chalecos amarillos. Bueno, me parece a mí que este movimiento ha crecido de manera, yo creo que sorpresiva, a pesar de que ya había malestar en la sociedad francesa. Creo que buena parte de esta violencia que vimos la semana pasada y que se teme que se repita el día de mañana, tiene que ver con la polarización que se ve en la sociedad francesa y que pues llevó precisamente a que las elecciones en 2017 se decidieran entre el actual presidente Macron y la representante de la extrema derecha francesa, ¿no? Entonces creo que parte de la explicación está por aquí, ¿no? Hay una polarización y nosotros hemos visto que a lo largo del último año se han venido expresando tanto la extrema derecha por una parte, la izquierda por la otra, tratando de poner en una situación complicada al presidente Macron, que está siendo incapaz de llevar adelante las reformas que se han puesto ya en marcha en otros países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, esta gran esperanza de Macron como ser el sucesor, digamos, de Merkel, como la figura importante. La construcción europea. Exacto. Pues se está viniendo abajo. En la construcción, en la defensa de lo que queda de Europa. Sí, bueno, ¿hacia dónde seguir? A ver, pero dice Laura, y me llama la atención, a ver, la aparición o la irrupción sorpresiva. Empiezo a acostumbrarme
a las sorpresas de los movimientos que prácticamente de la nada surgen, se instalan y tienen un protagonismo dentro de la vida de la política de los países los últimos años notable. A ver, yo creo que sorpresa es que no hubiera pasado antes en Francia. Yo creo que un movimiento como este no se hubiera gestado. Exactamente. Es una insurrección contra la indolencia de Emmanuel Macron. Es un presidente indolente porque está muy lejano de la sociedad. Es un personaje que llegó de manera, como decía Jorge Luis Borges, ¿no? Al azar hay que dejarlo actuar, porque suele ser generoso. Fue muy generoso con Macron. ¿Por qué? Porque le quitó de medio a Alain Juppé, que era el candidato fuertísimo de la oposición, del Partido de los Republicanos, oposición a François Hollande. Y Macron y Hollande llegaron a un acuerdo, eso es mi lectura, no significa que haya sido público, un año antes de las elecciones, en donde Hollande le dijo, ¿sabes qué? Más vale que te vayas, porque este barco se está hundiendo. El candidato del Partido Socialista, sea quien sea, va a perder rotundamente frente a Alain Juppé. Y, evidentemente, las ansias y la ambición de Macron dijo adiós al gobierno de François Hollande, me voy a formar mi movimiento en marcha. Y, además de eso, se encontró que los jueces tumbaron la candidatura. Bueno, no tumbaron, sino fue Alain Juppé el que renunció a la candidatura de los republicanos por temas de nepotismo, es decir, familiares que trabajaban cuando él era legislador. Que, hay que decirlo, es una cultura muy frecuente allá en Francia, o ha sido históricamente dentro de la Asamblea. Una vez que sale Alain Juppé, el camino está libre para para Emmanuel Macron. ¿Por qué? Porque en realidad a Marine Le Pen le cierran el camino tanto el Partido Socialista como el Partido de los Republicanos. Los mecanismos parlamentarios. Sí. Se convirtió en un joven de 38, 39 años en el presidente más joven de la República Francesa, y eso implicaba que posiblemente iba a tomar la estafeta que iba a dejar paulatinamente o poco a poco o súbitamente Angela Merkel, y le puso cara a Donald Trump. Entonces, en realidad, mucha gente le estaba aplaudiendo. Sin embargo... Sí, claro, era el referente del antitrumpismo. Farolito de la calle, o farol de la calle, oscuridad de la casa. En realidad, internamente tenía un grave problema por su indolencia. Es un tecnócrata, es un personaje que ha estado muy cerca de las finanzas, pero muy lejos de la realidad. El pulso, el termómetro social no es de Emmanuel Macron. A ver, pero ahí hay una cosa que me preocupa, me parece paradójica. Tienes a un presidente que se opuso, digamos, o le plantó cara a los planteamientos proteccionistas, nacionalistas de Donald Trump, que se ofreció como un nuevo baluarte de la construcción europea, defensor de la globalización, etcétera. Sin embargo, si seguimos tu tesis, Laura, la polarización dentro del electorado, dentro de la sociedad francesa, lo que me empieza a revelar movimientos como el de el del fin de semana, el de los chalecos amarillos, es que quizá se trate del electorado o de un electorado no muy distinto del que llevó al poder a Donald Trump. Sí, yo creo que sí. ¿Crees que sí? Ya me asustaste. Yo creo que sí. Yo lo decía con ganas de que me dijeras que no. No, yo creo que hay parte de este movimiento. Lo que pasa es que estamos viviendo un nuevo tipo de movimientos sociales, ¿no? Las redes sociales están creando otro tipo de movimientos distintos a los que habíamos visto, a pesar de que en la tradición francesa siempre ha habido movimientos muy violentos, insurreccionales, en donde logran armar de una demanda específica, logran hacer un gran movimiento. Pero creo que aquí sí hay parte de este tipo de políticos que están logrando que se formen movimientos muy violentos, extremistas, poco dispuestos al diálogo. ¿Pero es solo por la indolencia o la ineficiencia que ustedes han señalado, o hay la pérdida de la esperanza que pudo haber significado Macron, o la agudización de, digamos, de este sentimiento que empieza a extenderse en otras partes, proteccionista, antiglobalización, etcétera? No sé cuál de todas. Mira, a ver, en principio este movimiento de los chalecos amarillos es un movimiento que no tiene líderes políticos, que no está de alguna manera engrasado por los políticos. Es un movimiento que tiene 5, 6 o 7 voceros. Es cierto que tanto el partido de Jean-Luc Mélenchon, que es
en la izquierda insumisa o sumisa a Francia, y tanto el movimiento regeneracional, antes el partido de Le Pen, perdón. El Frente Nacional. Antes se llamaba Frente Nacional, ahora se llama Regeneración Nacional. Estos dos políticos se están montando a este movimiento, pero hay que decir que este movimiento no surge de los políticos. Obviamente sí están presentes, han localizado a gente, por ejemplo, el sábado pasado en París, pero sin embargo hay que tener mucho cuidado con eso, porque en realidad es una insurrección social, no es una insurrección política. Es la sociedad en contra de algunas de las políticas y sobre todo de que no tiene lenguaje popular, hay que decirlo, Emmanuel Macron. Comunicación en el siglo XXI se convierte en un elemento prioritario, yo diría, protagónico dentro de los políticos, y quien no sepa comunicar, si quien no cerca arrimarle el hombro a la sociedad, pues en realidad va a pasar como un presidente fracasado. Pero lo que es muy fuerte es que parece que los que están pudiendo comunicar o conectar con esa clase de electorados son los que traen ofertas más del corte de Donald Trump. Ah, claro. Y parte de los ojos del mundo van a estar colocados este fin de semana en Francia por las protestas de las que se teme puedan volver a ocurrir sucesos violentos como el de la semana pasada. Estamos hablando con Fausto Pretelini, internacionalista, especialista en estos asuntos, y con Laura de la Lizal. Laura, profesora investigadora, internacionalista también de la UAM. Me quedé contigo y el tema es, curiosamente, esta clase de movimientos están pudiendo comunicarse mejor con los discursos más de tipo populista, nacionalistas, sin eximir, digamos, a las impericias que pueda haber en el liderazgo de Macron o de sus tecnócratas. Pero sí, están conectando más con el que le dicen, te voy a dar empleo, con el que te dice, los migrantes te lo están quitando, no vamos a subir el precio de las gasolinas, etcétera, etcétera. Sí, y además que son fuertes críticos de la clase política tradicional, ya tan desprestigiada que lo estamos viendo prácticamente en todo el mundo, y entonces ellos pueden conectar de esta manera con la gente. Y sí, las promesas obviamente son de cambiar todo de la noche a la mañana y pues supuestamente echar atrás todo lo que se había venido construyendo. Por ejemplo, esta cuestión de los precios del petróleo, que está muy vinculada con la cuestión del cambio climático, la reducción de emisiones, etcétera. Entonces, como que en principio tendría que haber una aceptación a esto, y hay rechazo. Se está rechazando la reforma educativa, la reforma laboral, a pesar de que Francia está viviendo niveles de desempleo altísimos, ¿no? Y la crítica, la recordabas en el intermedio, de calificar de gobierno para ricos, el de Macron, me parece que por el tema fiscal de la exención a los impuestos de herencias, ¿no? Sí, y también un poco por la cuestión educativa, en el sentido de que ya quieren el actual gobierno regresar a que haya procesos de selección para entrar a las universidades, que se quitaron en los 90. Entonces hay una crisis ahora en las universidades, faltan maestros, faltan espacios adecuados, y entonces la política es volver a un sistema de selección. Y esto está, tiene a los jóvenes prendidos, a todos los... ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como un asunto muy francés, muy específico, muy singular? ¿O como parte, digamos, de fenómenos mucho más generales que pueden irse reproduciendo y extendiéndose en otras partes de Europa? Mira, hay dos aspectos. Primero, el perfil o el rasgo populista europeo, creo que Berlusconi es el que levanta la mano a principio del siglo, ¿no? Sí. En el tema de la ultraderecha, en este momento solamente Irlanda y Portugal no tienen partidos de ultraderecha dentro del Congreso. Todos los demás países sí los tienen, inclusive gobernando o cogobernando, ¿no? Hablo de Finlandia, hablo de Austria, por ejemplo. Acaba de entrar al Parlamento andaluz también, el partido Vox. Y Francia, en el 2002 también, genera un terremoto político cuando... Italia, sí, bueno, en este momento Italia, con Salvini, por ejemplo. Pero a lo que voy es que desde hace 16 años, en Francia, llega la ultraderecha, no solamente a la Asamblea, sino llega a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ¿no? En donde el padre de Marine Le Pen es el que se convierte en candidato, y de alguna manera le cierran el paso, tanto los socialistas como los conservadores, y gana Chirac las elecciones en el 2002. Pero esto ya es un movimiento que venía creciendo paulatinamente. Lo que ha sucedido en los últimos 16 años, pues bueno, sí es un eje transversal, temporal,
a lo largo de todos los partidos políticos que los ha ido desgastando, los ha ido fatigando, la corrupción, el tema, como decía la profesora, en temas sociales, en temas de la educación, en temas tan sensibles o tan, uno diría, quizás hasta ridículos, cuando se aplica una disposición del gobierno en donde la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, para muchos campesinos o mucha gente que vive en la provincia, ¿no?, francesa, si le empiezas a fijar estas cuotas de velocidad, bueno, también hay un enfado. Por eso el tema de que el incremento del precio en el diésel enfadó también a este grupo. El problema no solamente es el precio del diésel, sino también se ha ido sumando las ambulancias, los doctores, las enfermeras, los profesores y los estudiantes que cerraron en esta semana más de 100 institutos, más de 100 liceos, ¿no? Entonces yo creo que sí es un entorno internacional europeo, pero también un enfado interno, ¿no? El tema entrópico, yo le llamaría, es el tema de Siria, ¿no? O sea, la guerra civil en Siria, cómo genera estos componentes migratorios hacia Europa. Y evidentemente, pues Europa, que ya de por sí tiene muchos, en su momento tenía muchos ya inmigrantes, ahora también tiene más. Pero hay que decir que el presidente Macron ha sido muy duro también con la migración. O sea, y también lo fue Manuel Valls, el primer ministro de François Hollande, cuando pues puso casas de campaña ahí, los sacó del centro de París y los llevó en las zonas aledañas, ¿no? Pero parece que hay dos elementos que han estado, digamos, atizando la hoguera, y estoy pensando en el reto de las elecciones parlamentarias europeas del próximo año, que han permanecido y siguen siendo zonas calientes en casi todos esos países. Uno, lo mencionaba Fausta, la migración, y el otro lo mencionabas tú, la polarización. Son dos elementos que parece que ninguno de los partidos tradicionales ni mandatarios más clásicos ha logrado ofrecer una respuesta. Sí, y además este tema migratorio, por ejemplo, pues es típico de la extrema derecha, ¿no? Es lo que hizo crecer poco a poco a la extrema derecha, y entonces ahorita vemos que efectivamente no hay respuestas adecuadas y no las tiene ningún país en Europa. ¿Eso es lo que los ha desgastado? ¿La falta de respuestas finalmente? Bueno, eso es una concatenación o un vínculo entre el fracaso de la Unión Europea para poderse distribuir entre 28 miembros no más de 240,000 migrantes, que es prácticamente nada si lo comparamos con el 1,000,000 de migrantes que aceptó Alemania, ¿no? Y que otros países han aceptado, ¿no? No en esas cantidades, pero sí. Evidentemente, sí se ha atizado mucho, ¿no?, el hecho de la reducción del poder adquisitivo. Yo subrayo mucho en este movimiento de los chalecos amarillos la reducción del poder adquisitivo en la clase media francesa. Bueno, ha venido a menos, la ha erosionado. Y además lo han expresado, ¿no? O sea, hay demandas puntuales de la caída del poder adquisitivo. Y cuidado, porque cuando la clase media sale a las calles, es un problema muy fuerte. Es decir, no es un problema de un segmento particular, ¿no?, del campo, ¿no?, sino es un segmento que es un motor para la sociedad, para la economía francesa, ¿no?, la clase media, en todo el mundo. Pero en este caso sí se ha empobrecido, y si a eso le incrementan los precios del diésel, que va muy relacionado con las propuestas de Emmanuel Macron en su Acuerdo de París, ¿no?, que ha tratado de liderar, pero entonces, pues bueno, es paradójico. Al inicio del mes de noviembre, Macron regañando en el Arco del Triunfo a Donald Trump. Sí. Y 2 semanas después, o 3 semanas después, el 1 de diciembre, sábado, empieza la eclosión de los chalecos amarillos, ¿no? Entonces, en 3 semanas le ha dado, yo creo, información a Macron de que algo está sucediendo, que algo está haciendo mal, y creo que esa es una respuesta muy clara, porque ya nos había avisado él, que es muy indolente. Cuando le dijo a un joven, llámame a mí presidente Macron, no me llames Macron, ¿no?, o Emmanuel, como le gritó un estudiante. El problema de un guardaespaldas, ¿no?, que se pone a golpear con una careta a 2 manifestantes, ¿no?, a palo, así, con garrote. Bueno, no te vayas muy lejos. Los videos que han estado circulando en redes en los últimos días sobre las detenciones de estudiantes, con imágenes de estudiantes hincados y siendo maltratados por la policía, eso ha sido otra de las cuestiones que más ha indignado El discurso de Emmanuel Macron se lo han ganado. Es decir, ha cedido él, no sé si voluntario o involuntariamente, pero su discurso político en Francia le ha sido secuestrado. Ya no habla Macron. Habla Mélenchon, de la extrema izquierda, habla Le Pen, de la extrema derecha. El tema de la ultraderecha y la ultraizquierda, hay que decir que es
un continuo, los soflamas son continuos desde el punto de vista de que impresionan, dan miedo, siembran miedo. Entonces está latente el miedo en la sociedad. Y eso, pues bueno, va erosionando las instituciones democráticas. Es increíble lo que está pasando en España ahora, que se decía que España era de los pocos países que no tenía grupos de ultraderecha, después ya de la muerte de Franco, que el PP había logrado aglutinar a todas las derechas. Bueno, quien aglutinó en este momento a todas las derechas es José María Aznar, ¿no? Que sobre él pasa tanto Ciudadanos como el Partido Popular y como Vox. Bueno, no, y el tema, eso sí, una novedad, la presencia, tú lo mencionabas, de este partido de derecha, de la extrema derecha, en el Parlamento andaluz. Claro. No, ya esto de la extrema derecha es realmente muy impresionante en Europa, ¿no? Porque también estamos viendo el ascenso en los países de Europa del Este. Del antiguo bloque del Este, ¿no? El antiguo bloque Hungría, comunista. Polonia, etcétera. Entonces ya como que llama la atención lo que está ocurriendo y se tiene que, atender estas demandas sociales, ¿no? Hay mucho descontento y en contra de Macron y de todo, pues es esto de siguen queriendo imponer un gobierno para los ricos, ¿no? Ese es el discurso que está manejando la clase media, ¿no? Bueno, y junto con eso, además perdiendo, como decía Fausto, poder adquisitivo la clase media francesa. Hablando de las protestas que va a haber allá en Francia, en varias ciudades francesas durante el fin de semana, y el temor de que nuevamente irrumpa la violencia como ocurrió el fin de semana pasado. Laura, me quedé contigo y vamos hacia la recta final. Y digamos un poco tratando de llegar a una conclusión. Sí. ¿Es desde tu punto de vista imputable sobre todo al liderazgo francés o hay demandas que las políticas, como las que ha puesto en marcha Macron, no dan para resolver problemas como los que tú decías, el tema de la pérdida del poder adquisitivo y los señalamientos de que son gobiernos que están favoreciendo a los grupos privilegiados de la sociedad, gobierno de ricos, y no logran cerrar, digamos, la brecha, la polarización social? Sí, me parece que lo que estamos observando, son reformas que se necesitan en Francia. Muchas de ellas ya se han adoptado a nivel europeo, pero que Macron no ha tenido la capacidad de echar a andar en Francia. O sea, a partir del problema no son las reformas, el problema es la incapacidad de Macron. Sí, o sea, están las dos cuestiones. Son reformas difíciles para la gente, aumento de impuestos ahora con un nuevo tema, como podría ser reducir las emisiones de carbono, o está la reforma educativa, que se ve que también es necesaria, la cuestión laboral. No hay posibilidad de dar empleo a los jóvenes si no se terminan con la semana laboral de 35 horas, sino una flexibilidad en los contratos colectivos, ¿no? Entonces, creo que son reformas necesarias, pero la gente ya no está dispuesta a aceptar. Ya se las han prometido muchas veces y ya no creen en ellas, no hay esperanza de que pueda venir por ahí la solución. ¿Tú cómo la ves? Sí, a ver, yo creo que las fórmulas de la reforma se agotaron o... Yo creo que es una relación de varios aspectos, ¿no? El primero de ellos es, como dije al principio del programa, yo creo que Macron quiere ver un monumento de él dentro del Museo del Louvre, pasar como un personaje así histórico, pero en realidad se está olvidando de lo importante, ¿no? de la realidad. Y esa realidad lo que le tendría que llamar la atención es, primero, en términos geopolíticos, la crisis de Siria, que es una crisis de migración, y la crisis de falta de liderazgo por parte de Estados Unidos, es decir, Donald Trump. Eso provoca que haya 2, 3 países que se están frotando las manos. Y hablo de Rusia particularmente, o de China y de India. Rusia, precisamente, juega a favor de la destrucción de la Unión Europea. Juega a favor de las crisis internas políticas y que está apoyando inclusive pues, a los partidos de ultraderecha en esa región, porque son los que están de alguna manera simbrando, ¿no? Pero justo ahí el punto. A ver, y el otro, Macron había sido, digamos, el que se había opuesto a los planteamientos proteccionistas, nacionalistas de Trump. ¿Sí? ¿Cómo estará Donald Trump hoy? Feliz. Cuando su principal, digamos... enemigo en Europa se le está diluyendo. Sí, pues yo creo que está muy contento. Como en palabras de Pretelín. Hay que ver que Steve Bannon, que era su mano derecha, su alter ego en términos ideológicos, abrió prácticamente una franquicia en Europa, ¿no? de la ultraderecha, de los
de cómo los partidos políticos deben de incitar, ¿no? O excitar, perdón, a la población para que de alguna manera voten por ellos, ¿no? Y eso sí hay que tomarlo en cuenta, porque también Bannon pasó por Andalucía, Bannon pasó por Londres, Bannon está en Europa y va de alguna manera a pasar por Bruselas en las elecciones parlamentarias, porque está precisamente apoyando estos movimientos radicales en contra del libre mercado y en contra de la multiculturalidad, que eso es algo gravísimo. ¿Cómo ves, claro, Laura? En Sí, efecto, ha estado con un activismo especialmente fuerte en Europa. Claro, yo creo que sí, efectivamente ellos están aprovechando la coyuntura, van a seguir adelante y aquí lo único que lamento es que lo que está en riesgo es la democracia, ¿no? Tal y como la conocimos en Europa, en Estados Unidos. Bueno, la verdad es que es una vieja discusión, vamos a ver cómo se va dando, si la propia democracia y los estados nacionales pueden sin ajustarse, sobrevivir en digamos, en la forma como traían en una globalización en la que pierden buena parte de su soberanía. Hay una frase que dice en este movimiento los chalecos amarillos que es: no queremos migajas, queremos la baguette completa. Pues ahí está. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros Laura de la Lizal, profesora investigadora internacionalista de la UAM. Y muchas gracias, Fausto Pretelín, Encantado, como siempre, Laura, buenas noches. haberte Pepe. recibido aquí. Es un placer, esta es tu casa. Muchas gracias a los dos. Gracias. Pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado toda la semana, una semana intensa de información. Seguro la semana viene igual, la que empieza el próximo lunes. Yo lo espero a las 7 acá en Opiniones Encontradas.